Aquí estamos, 13 horas, 6 minutos, señores, señoras. Estamos haciendo Buenavita en 530. Estamos en la Radio de las Madres. Acordate, mañana transmisión especial desde las 8 de la mañana con todo el equipo de la 530, siguiendo de cerca lo que pasa en Comodoro Pi, Comodoro Pro, Comodoro Plus. No sé cómo le querrá decir el querido Atilio. ¿Cómo le va, Atilio Borón? ¿Qué tal? Felicita, buen día, buen mediodía. Bueno, pues no sé, habría que inventar algún nombre, ¿no? Claro. Para esa gente. Hay varias opciones ahí, pero siempre podemos Sí, sumarle alguno más, ¿o no? claro, sí, pero bueno, que habría que dedicarle un poquito de tiempo para pensar una palabra que sintetice toda esa cosa que tan fea que se ha juntado en Comodoro Pi, Escúchame, ¿no? Atilio. Acaba de decir Sí, Javier Milei que en Estados Unidos le sí. están copiando el modelo. Bueno, también dijo Milei de que Argentina va a ser la principal potencia mundial en poco tiempo. Digo, estos son delirios que no tienen que ser objeto de a ningún análisis, sino simplemente la respuesta es una carcajada que se escucha de acá a Y Júpiter. ¿Qué suficiente, querés que te claro, diga? suficiente. Sí, la verdad que no. Es un cambalache de decir cualquier cosa sin ninguna seriedad y que, bueno, contribuye a que la imagen de la Argentina esté tan deteriorada en el mundo, ¿no? Con un Empiezan, personaje como ese. hablando de Estados Unidos, empiezan a aparecer los nombres de quienes se acompañarían a Trump. Sí, sí, hay un nombre muy preocupante. Hay una discusión si ya está confirmado como secretario de Estado o no, o sea, como jefe de la diplomacia, que sería el de Marco Rubio, que es un personaje íntimamente asociado a la mafia terrorista anticastrista que está en Florida. Y lo digo sopesando cuidadosamente todas las palabras, ¿no es cierto? Este personaje es un personaje, realmente es un de Lampa de la política norteamericana, y se caracteriza por una virulencia verbal y fáctica en contra de todo lo que signifique algún rastro mínimo de, bueno, no digamos de izquierda, sino un modesto progresismo, reformismo. Ha sido blanco de sus ataques más brutales. Por ejemplo, atacó de una manera muy dura a López Obrador, ¿no es cierto? Cuando López Obrador desistió de ir a la cumbre por la democracia que había organizado Biden, en realidad era una cumbre de las Américas que tenía como objetivo fundamental hablar del tema de la democracia, y Biden no invitó a Cuba, a Venezuela, y porque no invitó a Cuba y a Venezuela, México dijo no, o vamos todos o México no va, y bueno, Marcos Rubio sacó una serie de declaraciones incendiarias en contra de Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de todo. Bueno, ni digamos lo que dice del gobierno de Cuba, de la Revolución Cubana, de Venezuela, de Nicaragua. O sea, bueno, y no solamente eso, un tipo profundamente antagónico en relación a China, ha dicho no ha ahorrado epítetos, es una especie de Milei, te das cuenta, nacido allá en la Florida. Él es nieto de un inmigrante cubano Sí. que llegó a Florida en el año 62, probablemente después de la frustrada invasión de Bahía Cochinos, se crió ahí. O sea, es alguien que, como ocurre en muchos casos, exagera, sobreactúa su identificación con el modo americano de vida, siendo más papista que el Papa, mucho más virulento que el propio Trump. Digo, Claro. sería un personaje que como secretario de Estado generaría muchos conflictos en el sistema internacional. No sé, me parece que probablemente lo estén pensando dos veces antes de poner a un tipo así, porque no se trata solamente de alguien que esté designado en ese cargo para insultar a Cuba y a Venezuela. El hombre también tiene que hacer política en relación a China, en relación a Medio Oriente, y la verdad es que no parece ser alguien con la ductilidad necesaria para manejar temas de tal Sí. gravedad como todos esos. Pero bueno, Trump es Trump, ¿no? Así que se puede esperar cualquier cosa. Escúchame, Atilio, tenemos en línea y sé que te va a interesar, no sé si tenés 5 minutos, ¿te podés quedar un ratito? Sí, no tengo Te problema, quedás dale. maravilloso, porque ayer vos también me reenviaste la publicación de Carlos Raimundi denunciando justamente Claro. lo que sucedió con la votación ante la ONU de Argentina, que es la única que votó en contra de los derechos de los pueblos originarios, y destacaban justamente que Francia, uno de los más brutales colonizadores, se abstuvo y Estados Unidos votó a favor, así que lo sumamos a Carlos Raimundi. Carlos, gracias por recibirnos, está Atilio Borón, Jair Sibel también aquí escuchándote. Bueno, no, al contrario, yo soy el agradecido. Un gusto muy grande.
Argentina el único país que votó en contra de los derechos de los pueblos originarios. Sí, mira, es otro bochorno más, ¿no? La verdad que aquí lo que hay que pensar es cómo terminamos con esto lo antes posible, porque si no vamos a seguir siempre analizando analizando los porqués, sumando los disparates, y el tema es que es un gobierno bochornoso en política exterior, en política interna, en todos los sentidos, ¿no? Atilio, querido, sumate, te escucha Carlos. Sí, ¿qué tal, Carlos? Un gusto muy grande y la verdad que me permití replicar tu nota porque era muy buena la que publicaste en la red X. Es realmente un escándalo. La Argentina, digamos, absolutamente aislada del mundo. Cuando este personaje que desgraciadamente ocupa la Casa Rosada se autopercibe como el líder del mundo libre, el líder de Occidente. Digo, no es líder de nada. Quedamos en una situación, como dice Carlos muy bien, bochornosa. Por eso me permití, Carlos, darle un retweet, sería una re-X a tu nota. Muy buena. Una vergüenza realmente la de nuestro país, absolutamente una vergüenza. No, además, la Cancillería, que no se destaca por ser la casa del progresismo, pero es un cuerpo relativamente formado, que sigue ciertas líneas, ciertas tradiciones, y además sigue ciertos protocolos diplomáticos. Entonces, la Argentina... te estamos escuchando muy mal, Carlos. Hubo un cambio ahí en la señal y te estamos escuchando con mucha dificultad. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Muy bien, bueno, muy bien ahora. Les decía, la Cancillería Argentina, sí, a pesar de que no es, como les decía, la casa del progresismo ni de la izquierda, pero respeta ciertas tradiciones, ciertas líneas de trabajo, ciertos protocolos. Y los diplomáticos venían trabajando en acuerdo en esta resolución desde hacía muchos meses. Y fue muy sorpresivo el cambio de actitud, además teniendo en cuenta que todos los países votaron en un sentido. Argentina hizo un fallo más reaccionario que Estados Unidos en Israel, lo cual es bastante... Se nos pierde nuevamente, Carlos. Es que tenemos una comunicación. Se escuchamos bien recién y ahora ya bastante complicado. Súmate, Jair. Ahora, hola. Ahí va. Escuchamos un poco no sé mejor, cuál es el problema, Carlos. pero ahí va de nuevo. Ahí te escuchamos bien de nuevo. ¿Cómo estás, Carlos? Jair Sibel te saluda. Te quería llevar a la primera definición que traías, que es hay que tratar de encontrarle una salida a la situación que estamos viviendo para no caer simplemente en el análisis. ¿Qué opciones de salida ves? Bueno, hay dos. Una es el cumplimiento de los plazos institucionales y la salida a través del voto, y la otra es si los plazos sociales anticipan los plazos institucionales. Para lo cual hay que trabajar mucho, hay que volver a conversar mucho, hay que salir, hay que escuchar, hay que convocar y hay que dar mensajes, ¿no? De salir de esto para entrar a qué, ¿no? Así que no hay muchas variantes. Si la gente expresa su hartazgo en las urnas o la gente expresa su hartazgo anticipadamente en las calles. Desde el punto de vista de la política exterior es terrible porque la Argentina se está convirtiendo en un hazmerreír, en un grotesco. Digo porque tengo contacto con embajadores, con militantes políticos de otros países y es desopilante lo que... es decir, los demás países lo escuchan a Milei en Naciones Unidas decir que todo el mundo es comunista, después lo escuchan decir que echó a la canciller porque no votó de rodillas con Estados Unidos, ahora este voto, entonces es pintoresco, pero desgraciadamente, porque podría ser es muy famoso, Milei es muy famoso en el mundo, pero es famoso por su condición de comediante, no de presidente. Claro. ¿No? Claro. Entonces, la verdad que es muy triste, muy, muy triste. Lo que sí creo es que, y creo que se está haciendo, es que la Argentina no puede esperar a que
el movimiento nacional recupere el Estado nacional para hacer política exterior. La tiene que hacer a nivel de las instancias subnacionales, esto es provincias, municipios, con acuerdos, con hermanamientos, sindicatos, partidos políticos, en foros internacionales, organismos de derechos humanos, en todos los planos, para no cortar los lazos, para no depender únicamente de este disparate tras otro del gobierno nacional, ¿no? Claro, qué interesante. Dice, Atilio, querido, ¿querés cerrar? No, sí, me parece que tiene razón Carlos. Creo que no se le puede dejar toda la política exterior a mano de un gobierno tan irresponsable, insensato, payasesco a nivel mundial, sobre todo en un momento como este, un momento muy, muy difícil del sistema internacional, porque al fin y al cabo Trump había dicho que iba a acabar con las guerras, pero la primera llamada que recibió fue la de Netanyahu, o sea, por lo tanto, el genocidio en Gaza va a seguir su curso de manera absolutamente igual que hasta ahora, y lo de Ucrania habrá que verlo, y bueno, y si nos pone como canciller, como secretario de Estado a Marco Rubio, vamos a entrar en un periodo muy, muy complicado. Por eso Carlos tiene razón, tratar de salvar la política exterior a partir de actores subnacionales, actores privados, que es algo que en algún momento se hizo en la Argentina y que hay que volver a retomar con mucha fuerza. Concuerdo totalmente con él. Lo despido al querido Atilio. Perdón, sí, te escuchamos, Carlos, antes de que se vaya. No, ya que estaba Atilio, sí. me hubiera gustado señalar un par de cositas más muy breves. Primero que hay que analizar el voto de ayer como una causal más de juicio político al presidente cuando la madurez de nuestras instituciones llegue a ese punto, porque hay un incumplimiento explícito de lo que impone nuestra Constitución Nacional respecto a los derechos indígenas. Segundo, que es coherente porque las cuencas mineras, gasíferas, petroleras que se están rematando en el país, en muchos casos entran en colisión con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por lo tanto, ahí también hay una coherencia entre la política externa del gobierno y la política interna. Pero lo último, que tiene que ver con esto de Trump que decía Tilio, si hay un subproducto rescatable de la tragedia que significa el triunfo de Trump, es que corta la alianza entre Lula y el gobierno demócrata, y probablemente mejore las relaciones de Lula con los BRICS y atempere esa tensión que había con el gobierno de Venezuela que implicó el veto. Así que yo creo que esto le obliga, ustedes fíjense que el hijo de Bolsonaro, uno de los hijos, Carlos Bolsonaro, sí, siguió la elección, el día de la elección, el martes pasado, desde la casa de Trump, sentado en la silla de al lado de Trump. Claro. Quiere decir que es un eje Trump-Bolsonaro muy fuerte que puede hacer que Lula modifique las últimas decisiones que ha tenido en contra de la integración latinoamericana y se recueste nuevamente sobre el continente y sobre los BRICS. Carlos, no sé si Atilio coincidirá con esto. Carlos y Atilio, yo sí, totalmente. Voy a ser un poco descortés porque nos tenemos que ir a donde está Cristina. Les quiero agradecer a los dos, ha sido un placer escucharlos, a los dos en simultáneo, Listo. hablando sobre este tema. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo para